La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Amado Dios Padre, gracias te damos, Señor. Creemos en esa palabra tuya que dice que mientras se predica tu palabra, Señor, están ocurriendo en esta noche sanidad y milagros, Señor. Lo declaramos, Señor, confiados en tu palabra, Señor. Palabra, Señor, tuya, que hace la diferencia, Señor. Porque lo hacemos a través del nombre de Jesucristo. En el nombre del Señor, amén y amén. Pues a ver, hace algún tiempo, hace mucho tiempo, de pronto haciendo lo indebido, la persona se me acerca y me dice, busque de Dios. Y ese busque de Dios siempre ha quedado por allí en mi mente. Bueno, ¿y a qué se refiere? Cuando dice busque de Dios, ¿qué quiere decir con eso? Y de pronto caigo en cuenta que muchas veces se utiliza como una simple muletilla, es decir, una frase de cajón. Se dice, pero no se tiene conciencia de lo que se está haciendo. Porque buscar de Dios, ¿dónde lo busco? La primera pregunta que surge, ¿dónde está Él? Y segunda pregunta es, ¿quién es Dios? Y entonces a partir de allí, ni siquiera la misma persona pues tiene idea de cómo alcanzar ese encuentro. Porque le dice, busque de Dios, pero no le dice los detalles de cómo hacerlo, ¿cierto? Y entonces he querido compartir con ustedes en esta noche y hemos querido titular, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Y yo creo que es una pregunta que deberíamos hacernos en algún momento de nuestra vida. Porque ese Jesucristo, y ya lo vamos a ver en esta noche, tiene un significado especial. El pastor dijo hace un momento que mientras la palabra se predicara, estarían ocurriendo sanidades y milagros. Y yo lo creo que así es. Pero lo hacemos casi que de forma inconsciente. Porque eso verdaderamente debería ocurrir y ya vamos a ver por qué. Según el cristianismo, Jesús nació ¿dónde? En Nazaret, ¿cierto? Entonces se le llama Jesús de Nazaret. ¿Y esto por qué? En toda persona, hay unas cualidades que le son intrínsecas, le son propias. Cada uno de ustedes tiene un nombre. Cada uno de ustedes tiene un nombre. O sea, uno de los atributos de la personalidad es que tenemos un nombre. O díganme de una persona que no tenga un nombre. ¿Cierto? Debe sí o sí, para ser esa persona, debe tener mínimamente un nombre. Otra de las condiciones es que debe haber nacido en un territorio y por eso se adquiere pues la ciudadanía. Pero bien, eso para significar a dónde queremos llegar. El nombre de Jesucristo. No sé si a usted le ha pasado que apenas ahora que llegamos a conocer un poco de la palabra, es cuando desmenuzamos ese nombre. Ese nombre es un nombre compuesto. ¿Qué significa? Que está unido por dos partes. Jesucristo no se lee de corrido. Ese es un nombre que aunque se lea de corrido, tiene un nombre y tiene otro nombre. No sé si me hago entender allí. Es decir, cuando se dice Jesús de Nazaret, ¿se está hablando de Cristo? No, se está hablando de Jesús. Por eso se llama Jesús de Nazaret. Es decir, partimos pues del hecho de que se le dio un nombre como persona, como ser natural, como lo es usted, como lo soy yo. A usted y a mí, desde pequeños, pues nuestros padres nos colocaron un nombre.
En el caso especial, en el caso particular, mis padres conmigo, la verdad que jugaron conmigo, porque el nombre mío, con el tiempo me doy cuenta que ni siquiera se tomaron la tarea de buscarlo. El nombre mío, el nombre Gabriel, venía en el almanaque Bristol. Por Dios, ¿usted se imagina cómo habría sido eso? En el almanaque Bristol, no sé si algunos de los que estamos aquí lo hemos conocido, es esa libretica que tiene el conteo de todos los días con sus lunas y estrellas y demás, y además trae el nombre para la fecha. Entonces, precisamente ese día nació este sujeto y le colocaron el nombre. ¿Qué tal que fuese así otra cosa? Un Nicodemo, una cosa toda rara por allá, yo no me imagino. Pero bien, para significar entonces eso, como parte de mi personalidad, es el nombre que corresponde. Bien, en el caso de Jesús, se le dice Jesús de Nazaret porque nacido en ese territorio, sí, se diferencia de otro Jesús. Es decir, posiblemente hayan habido otro Jesús, pero a este, al que nos estamos refiriendo hoy, se le dio, ese es su nombre, como parte de que los padres le colocan un primer nombre y se le identifica con el territorio de donde nació. Amén. Dice entonces, ese Jesús también llamado el Cristo o Mesías, y ya vamos a ver cada uno de estos términos que también llamó mi atención, se le llama también el Hijo de Dios hecho hombre. Esto lo vemos en el libro de Mateo. En el libro de Mateo entonces encontramos esa parte que hay en Jesucristo. Es decir, Jesucristo es una parte natural, es la única persona con una parte natural y una parte espiritual, una parte divina en él. Es la única persona que tiene esa condición. Se dice que entonces fue concebido, oiga bien, por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que determinó a esa persona. Y dice que fue nacido de la Virgen María, que ustedes y yo conocemos, ¿cierto? La llaman así, pues ya sobre eso nos ha hablado el pastor. En el cristianismo al cual usted y yo pertenecemos, en tanto somos seguidores de Cristo, usted y yo somos llamados como cristianos porque seguimos a Cristo. Voy a colocar un ejemplo, a manera de ejemplo lo digo, si usted fuese sido liberal, se la llamaría de esa forma. Si fuese en cambio conservador, pues así mismo. Entonces, aquí es pues que se le llama cristiano en tanto seguimos la doctrina, el pensamiento de Cristo, seguimos a Cristo. ¿Eso está bien? Amén, ¿cierto? Seguimos a Cristo. Usted y yo no seguimos, no sé, se me ocurre pensar a una persona determinada, sino a Jesús. Jesús es el referente suyo y mío, amén. A ese Jesucristo entonces se le llama el Mesías o el Redentor, y que es el enviado por Dios para salvar a la humanidad del pecado original. Ya conocemos la historia donde nuestros ancestros, nuestros antepasados, entiéndase, Adán y Eva, habiendo incurrido en pecado, eso contaminó a toda su descendencia y allí nos encontramos usted y yo, y que gracias a esta intervención de este enviado de Dios, es que usted y yo tenemos la oportunidad de ser salvos. Los cristianos entonces creemos en Jesús como lo que es, un Mesías, y ya lo acabamos de decir. ¿Qué es un Mesías? Un enviado de Dios. Amén. Decía el pastor la pregunta el domingo pasado, ¿qué es el Antiguo Testamento y qué es el Nuevo Testamento? Partiendo de la lectura encontramos entonces que lo que significa el Antiguo Testamento es la profecía sobre ese Jesús. Se profetizó sobre alguien que nadie había visto, que nadie sabía, pero que por esa palabra estaban esperando que llegase. ¿Ven? Entonces fue el anuncio, fue la profecía, el libro del Antiguo Testamento,
de ese Jesús. Amén. Y en el Nuevo Testamento entonces Jesús es llamado Jesús Cristo. ¿Qué significa Jesús el Mesías? Eso significa entonces la palabra Jesús Cristo, Jesús el Mesías. ¿Qué significa la palabra ungido? Y entonces encontraba que es lo que se dice de una persona, especialmente, oiga bien, de un monarca. ¿Qué es un monarca? Un monarca es un rey. A un rey se le dice ungido, a un rey se le unge. Ya hemos visto la historia, en el caso de David, ¿cierto? A él se le ungió primero, y ya vamos a ver en qué consiste ese ungir. A él se le unge, pero por el simple hecho de haber sido ungido, no significa que era rey. Él tuvo que preparar todo un proceso para luego ser efectivamente rey. Entonces, ungido regularmente, ¿cierto? Decíamos, es esa persona, regularmente un rey, un monarca, o también a quien más se le unge, a un sacerdote. Y se le unge con óleo santo. Ya vemos este frasquito que aparece por aquí estaba. Este es el óleo santo. Esta es la materia que se usa para que derramada en la persona, esa persona alcance la condición de ungido. Vamos al libro entonces de Hechos, capítulo 10, versículo 38. Si me ayudan, por favor, Hechos 10, 38. ¿Allí están? ¿Qué dice? Que alguien me lea, por favor. No sale. Miremos entonces, tranquila, gracias. Miremos entonces que el mismo Dios ungió a ese Jesús. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Quiere decir entonces que siendo un hombre como usted y como yo, siendo además que primer sacerdote, a Jesús Dios mismo lo ungió. Dios mismo derramó sobre él. Eso es lo que significa. Amén. Jesús es nuestro Redentor viviente que estuvo en la tierra. Es decir, del Jesús que le estoy compartiendo en esta noche, es un Jesús que estuvo aquí. La historia, no solamente la Biblia, la historia da fe de que Jesús caminó donde usted y yo estamos caminando hoy. Aquí en la tierra, la historia dice que Jesús estuvo. Vamos por favor al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 43. ¿Qué dice? 10:43, ¿qué dice? De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén, amén. Vamos entonces al libro de Efesios, capítulo 1:7. Efesios 1:7. ¿Qué nos dice el particular? ¿Sí? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Entonces, que usted y yo seamos perdonados, corresponde que de nuestra boca salga la declaratoria de ¿quién? El nombre de Jesús. O sea que este nombre no es un nombre cualquiera. No es como usted decir Samuel, Gabriel, cualquiera de nosotros. No, este nombre tiene algo especial que al declararlo, mire lo que hace. ¿Sí? También vamos entonces al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 6. Mateo 28, 6. ¿Qué dice? Leo. No está aquí, pues, ha resucitado. Como dijo, venid del lugar donde fue puesto el Señor. Eso nos da fe
como lo dice la palabra, Jesús estuvo aquí entre nosotros. Físicamente lo pudieron ver. Hay personas que dan fe de haberlo visto, de haber interactuado con él. Entonces dejaron ese hecho en libros donde hoy podemos verificar que efectivamente ese Jesús del que estamos hablando hoy, como persona cualquier otra, estuvo entre nosotros. Amén. Dice, Jesús fue aquel cuyas manos y pies fueron traspasados en la cruz. Vamos al libro de Salmos, capítulo 22, versículo 16. ¿Qué dice el libro de Salmos 22, 16? Si es ese mismo Jesús al cual, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. En la palabra está claramente que fue ese Jesús del que estamos hablando en esta noche, ese que mientras yo hablo de él está haciendo sanidades y milagros, y del cual un día tendremos que testificar, al cual le horadaron sus manos y sus pies. Horadar significa que le clavaron sus manos y sus pies. Amén. Bien, miremos el libro de Juan, capítulo 20, versículo 25. Juan, capítulo 20, versículo 25. ¿Qué dice? Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, es decir, estas personas están dando testimonio, están testificando que tuvieron la oportunidad de verlo. De usted y de mí, simplemente es creerlo. Hay personas que habiendo escuchado esto, simplemente no lo creen. No creen que Jesús estuvo aquí, así como me están viendo ustedes a mí. Jesús estuvo. Estas personas entonces dan testimonio, testifican de que eso es real. Ese Jesús estuvo entre nosotros. Seguimos hablando de Jesús. Jesús fue el Hijo de Dios que descendió del cielo para salvarnos y ascendió para ser nuestro abogado. Les invito a que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 4. Proverbios 34 confirma lo que se está señalando. Descendió del cielo, dice. ¿Quién subió al cielo y descendió? Es una pregunta. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en su paño? En su paño. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Y cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Estamos hablando, ¿cierto? Que él es el que descendió de allá del trono de su padre con una misión, con un propósito específico. Lograr la salvación de la humanidad. Usted y yo estábamos condenados. Y la única forma de entender esto es saber compararlo con un enfermo. Si usted está sano, seguramente usted no va donde un médico. Pero si usted está enfermo, sabe que necesita de alguien, de un médico, para ser sanado. En el caso es que no estábamos siquiera enfermos, estábamos muertos, estábamos condenados. Y fue necesario, no que llegara un médico, llegara Jesús mismo desde donde estaba a cumplir esa tarea para con usted y conmigo, salvarnos. Eso lo encontramos entonces, como decíamos, en el libro de Proverbios 34. Dice la palabra, en algún momento Jesús preguntó, ¿quién dicen las personas que es Jesús? ¿Quién dicen las personas que soy yo? Y fue una pregunta que le hizo Jesús a sus discípulos. Se entiende que sus discípulos son las personas que más lo conocen. Si yo le hago una pregunta cualquiera a la hermana, ¿usted podría decir que conoce a mi esposa? ¿Qué lo diría?
Seguramente porque no es dado pues la réplica, sino que le hago la pregunta. Claro, yo la conozco, claro, yo ando con ella para arriba y para abajo, salimos, entramos, vamos al centro, hacemos mercado, a la galería, qué sé yo, me acompaña por aquí, vamos por allá. Y uno diría, ¿por qué Jesús preguntó eso a sus propios discípulos? Porque mire lo que pasó. Jesús hace la pregunta y cualquiera podría decir, pero esa pregunta, no sé, pues para decir algo es vana. ¿Por qué preguntar eso? Se supone que ellos van a decir que sí. ¿Quiénes dicen que soy yo? Les pregunta primero. ¿Quiénes dicen las personas que se suponen no me conocen? ¿Quiénes dicen ellos que soy yo? Y entonces salen respuestas. No, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta, otros dicen que eres, ¿sí? Eso le dijeron. Pero lo interesante de la pregunta es cuando la pregunta se le hace, se entiende a las personas que tenían por qué decir sobre él. Porque Jesús se levantaba, estaba durmiendo y se levantaba. ¿A quién veía a su lado? A estas personas. Jesús andaba todo el día con ellos para arriba y para abajo. ¿Sí? Jesús iba al centro, Jesús venía del centro, ¿sí? Comía, se bañaban, no sé, se divertían en algún tipo de actividad. Y uno podría significar, claro, estas personas lo conocen. Y cuando Jesús hace la pregunta, caemos en cuenta que el hecho de que mi hermana ande con mi esposa para arriba y para abajo, no la hace conocedora de ella. Porque miremos la respuesta que encontró Jesús. Cuando Jesús hace la pregunta, ¿y ustedes, que son los que andan conmigo, los que duermen conmigo, los que se levantan conmigo, los que comen conmigo, los que están todo el tiempo conmigo, quién soy yo? Y mire que la respuesta a esa pregunta no era respuesta de hombres. Porque no estaba preguntando, ¿cómo me llamo yo? Claro, yo soy Jesús. Ese es mi nombre que me colocaron mis papás, ¿cierto? Y esa habría sido una respuesta, ¿cierto? ¿Qué otro nombre podrían decir ellos? Usted se llama Jesús y toda la vida he conocido que usted se llama Jesús. En su cédula dice que usted se llama Jesús. En su registro de nacimiento dice que se llama Jesús. Usted se llama Jesús. Y esa podría haber sido la respuesta. Pero la respuesta que Jesús espera no es esa. Ese es el nombre natural. Y por eso comenzamos diciendo que en esta persona hay una característica bien especial. Porque si bien un atributo, como lo dijimos al comienzo, de la personalidad de la persona es tener un nombre. Y él no estaba preguntando por el atributo de su personalidad como ser terrenal, como ser natural. Yo me llamo Jesús. Y él les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y esa respuesta, mire que no viene de boca de hombre, es decir, no viene por inspiración de hombre, por enseñanza de hombre. Porque dice enseguida, Simón Pedro respondió. Y eso lo encontramos, ¿cierto? En el libro de Mateo, capítulo 16, 15, 23. ¿Cierto? Mateo 16, 15 al 23. Y él le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Esa revelación es bien interesante y se me antoja que sobre esta sola lectura nosotros deberíamos profundizar. Porque esa misma pregunta nos la hacen a usted y a mí hoy, nos la hace Jesús. ¿Quién es Jesús para Yané, para Mari? ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? ¿Quién es? Él mismo nos hace la pregunta.
ojalá nuestra respuesta no sea como la de nombre natural. Pues usted se llama Jesús. Usted se llama Jesús. Una parte de su persona es que usted se llama Jesús. Pero esa no es la respuesta que le está esperando. ¿Quién es Jesucristo para Gabriel, para Samuel, ¿sí? Para mi hermano Diego? ¿Quién es Jesucristo? Y esa respuesta tiene que buscarla en cada uno de nosotros. No es la que me digan los demás, es la que yo encuentro cuando en esa relación yo ingreso a conocer. Por eso es claro que esto de la vida cristiana se trata de una relación especial con Cristo. El Cristo que hay en Gabriel, no sé si sea el mismo suyo. ¿Sí? Un ejercicio que yo les pedía a mis compañeros de grupo de Ujieres es que tratáramos de definir qué es la vida cristiana en una palabra. Yo les colocaba ese ejercicio, ¿sí? Pensemos cada uno de nosotros qué es esto de la vida cristiana. Y cada uno de nosotros va a decirlo en una palabra. Entonces yo decía, en mi caso personal, para mí, esto de la vida cristiana se resume en una sola palabra. Se llama misericordia. Cuando digo conocer a Jesús, encuentro que yo estoy enfermo. Yo ante Él no puedo presentarme sano. Porque si yo me presento sano, le estoy diciendo, médico, váyase porque yo no lo necesito. Cuando yo me presento donde Él y le digo, ay, tenga misericordia conmigo y ayúdeme, ¿sí? Porque con todo lo que yo crea hacer no me es suficiente. Necesito de Jesús. Y yo no sé si en alguna ocasión colocaba un ejemplo. Una persona como Lionel Messi, que todos lo conocemos, lo pongo como ejemplo. Messi, si alguien le dijera, hágase cristiano para que se haga rico, ¿sí? Messi va a decir, yo ya tengo la plata. Messi, hágase cristiano porque usted está enfermo, usted necesita sanarse. Tiene médicos que lo sanan, ¿no? Tiene muchos médicos, pero aún Messi, con todo y lo que tenga, necesita de Jesús. Messi necesita de Jesús. Y puede que hoy no lo sepa, pero un día Messi tendrá que reconocer que necesita de Jesús. Entonces, esa es la condición. Vamos terminando. ¿Qué significa entonces Jesucristo? Cristo y Jesucristo son términos que se usan en el ámbito religioso. La palabra Christos, que es un griego, viene de una palabra griega, Christos, significa ungido, y ya lo vimos hace un momento. ¿Qué es un ungido? ¿A quién? A los monarcas, ¿cierto? A los reyes y a los sacerdotes. Y dice la palabra, lo leímos hace un momento, que Jesús fue ungido por Dios mismo. Para ser ungido, ¿qué se necesita? Tener una de estas dos condiciones. Jesús es el primer sacerdote, pero además es rey. Cuando hablan de Melquisedec, es de ese mismo Jesús que están hablando. Melquisedec es rey de Salem y también es el orden sacerdotal, ¿cierto? Primera figura sacerdotal. Dice, este término ungido lo usó Pablo de Tarso, una de las personas más importantes que hay en la Biblia, ¿cierto? Y fue de los iniciadores de lo que hoy es el cristianismo, donde usted y yo militamos hoy. Él, con sus enseñanzas, nos difundió este término para Jesús desde el Imperio Romano. Jesús, como dice la palabra, Jesús es el Señor. La palabra Señor
regularmente se utiliza para saludar, pero la palabra Señor tiene un fondo más grande. La palabra Señor significa dependencia, significa de que eres quien marca derroteros, ¿sí? Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 12:3. Primera de Corintios 12:3. ¿Qué dice? Por favor. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9. Entonces sabemos que ese Jesús es Jesús el Señor. El Señor. Dice, ¿qué dice, por favor? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. También encontramos en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 16. Hechos 8, versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea, por eso, ¿cierto? Es que algunas corrientes, y ya lo hemos visto aquí en la congregación que el pastor nos explica, que algunas corrientes dicen que el bautismo se debe hacer en el nombre de Jesús. Pero eso lo dice ¿quién? Lo dice Pablo. Pero Jesús mismo, cuando se refiere a este tema, dice que nos bauticemos ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Amén? Importante entonces que esa fórmula de Jesús tenía un lugar especial al momento de realizar los bautismos. Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, lo encontramos en el libro de Lucas 22:67. Lucas 22:67, ¿qué dice sobre el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Amén. Es de creerlo simplemente. Señala entonces la relación única entre Jesús y Dios, ¿cierto? Y es que Él, siendo hijo, es igual al Padre, dice la palabra. En su mismo ser es igual al Padre. Jesús es la persona entonces, con esto vamos terminando. Jesús es la persona más importante que ha caminado en la tierra. Él se proclamó a sí mismo de muchas maneras diferentes, dejándonos saber su carácter, su naturaleza y su propósito. Es decir, Jesús, del que hemos venido hablando en esta noche, es un ser que partió la historia. Dígame qué persona en toda la humanidad tiene la condición de ser antes de Cristo y después de Cristo. No hay uno, solamente Él hizo que la historia se partiera en dos. Ha venido papas, ha venido la Madre Teresa de Calcuta, ha venido cualquier cantidad de personalidades, Sor Teresa, cualquiera, y nunca se puede decir antes de Sor Teresa o después del Papa, nunca. Con Jesucristo sí. Por eso de ese Jesús que les hablo en esta hora es la persona más importante que ha caminado en la tierra. Ese es el Cristo que le llamamos. El significado hebreo de Yeshua es Dios salva. La palabra Yeshua significa Dios salva. Por eso le digo, no hay que leerlo tan rápido. Ese Jesús tiene mucho misterio. El nombre de Jesús entonces, y por eso el pastor hablaba, y por esto vamos terminando, que mientras se habla la palabra, ocurren sanidades y milagros. El nombre de Jesús, óigalo bien lo que voy a decir. El nombre de Jesús es una oración de invocación y acción de gracias. El nombre de Jesús es una oración. No sé si usted lo sabía, yo al menos tampoco lo sabía. Y es parte de uno escudriñar la palabra.
ese nombre no es cualquier nombre, es una oración de invocación, dice, y acción de gracias. Cuando usted y yo nos encontramos ante una situación de peligro, ¿qué decimos hoy? ¿Me cubro con la sangre de Sor Teresa? ¿Con la del Papa? ¿O con la de cuál? Con la sangre de Cristo. ¿Por qué? ¿Se ha puesto a pensar? Ese nombre significa que cuando usted lo invoca, ¿cierto? Y usted da por cierto, es decir, agradece antes de que ocurra lo que usted espera. Da gracias. En alguna ocasión, Jesús mismo se definió. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Pero le sugiero que piense, que reflexione sobre eso que él dice de él mismo. Decir que él es el camino, la verdad y la vida. Y mis hermanos, no se adelante, no busque la terminación, el tercero, si antes no ha visto el primero. Vamos a hacerlo entonces. ¿Qué significa yo soy el camino? Tierra hollada por donde se transita habitualmente. Vía que se construye para transitar. En español significa cuando Jesús dice yo soy el camino, es que Gabriel, Diego y todos nosotros necesitamos llegar a otro punto. Ese punto es el Padre, ¿cierto? Ese punto es Dios, no sé si me entienden. Usted y yo estamos en un punto, pero no debemos quedarnos en ese punto. Nosotros debemos caminar hacia otro punto, a encontrarnos con ¿quién? Con el Padre. Y la única manera es por ese camino. Es la única manera. Si yo no voy al Padre por el camino que se llama Jesucristo, no voy a llegar al Padre. Eso es lo que él está diciendo. Pero también dice que es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Dice, conformidad de que las cosas con el concepto que de ella forma la mente, conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. La verdad tiene una cualidad, y la cualidad es que la verdad fue ayer, la verdad es hoy, y la verdad mañana seguirá siendo. Si una cosa fue ayer, pero hoy ya no es, no era verdad. Si una cosa era ayer, es hoy, pero mañana ya no es, no era cierta. Ese es Jesús. Fue, es y será. Amén. Y por último, dice que Él es la vida. Y entonces, miremos qué dice que es la vida. Es una fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee. Es una energía de los seres orgánicos. Es decir, usted y yo, de pronto no sabemos. Cuando estamos en pecados, estamos muertos. La única